Pues bueno, vamos a empezar y esperemos que Eduardo se incorpore en algún momento. Eh, ¿Te acuerdas que en la sesión de introducción anterior platicábamos sobre pues los diferentes tipos de patrimonios que tenemos en la región? Sí, así es. ¿Qué has pensado, por ejemplo, tú, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención o que pensaste como patrimonio de la región, ¿no? Ajá, sí. Bueno, lo que yo he pensado acerca del patrimonio es de que en algún momento en el pasado eh, tuvo que realizarse, experimentarse y ahí empezar a formar parte de una práctica social. Este, Tal vez en ese entonces no tenía como tanta relevancia, este, pero ya con el paso del tiempo, su conservación, su, su historia, su importancia, su identificación social o cultural o Ujú, gastronómica de otro tipo, ya es cuando va tomando su importancia. Y ya es como estas nuevas generaciones ya empiezan a descubrir el pasado del pueblo por medio de este tipo de cosas. Entonces, ya les empieza a entrar como la curiosidad de por qué es este pueblo, por qué, o sea, porque con el patrimonio podemos identificar, por ejemplo, ciertos tipos de pueblo, ya sea minero, agrícola, gastronómico, pesquero, ujú, este, pesquero como es en esta región, ujú, este, entonces ya empiezas como a conocer y ya creo que es cuando empieza realmente la importancia del patrimonio y ujú, conservar esa parte. ujú. Sí, muy bien. O sea, estamos hablando que el patrimonio, eh, como un, eh, pues sí, como un hecho de nuestra sociedad, abarca muchas cosas, ¿no? Quiero compartir la pizarra como para ir ahí anotando algunas ideas. Voy a dar la opción para que tanto tú como yo podamos, pues, escribir ahí algunas ideas. Pero de entrada, hacer como una especie de lluvia de ideas pues de esta idea de patrimonio, ¿no? A ver, aquí dice colaborar, todos pueden colaborar. ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner aquí patrimonio, ¿no? O sea, nuestra P como nuestra idea general, ¿no? Pero que obviamente implica el patrimonio, digo, para poder empezar a colaborar yo, primero cosas tangibles, pues, ¿no? O sea, el patrimonio debe de ser tangible, pero también es intangible, ¿no? O lo que llamamos patrimonio material o patrimonio inmaterial, ¿no? Del patrimonio tangible o material, ¿sí? ¿Qué cosas podríamos identificar así? No, ya no hablemos nada más de la región, Fabián, sino como en general, ¿no? Como patrimonio en general de la humanidad. Como qué cosas podríamos considerar como patrimonio tangible o como patrimonio material, pues, ¿no? O sea, mencionaste varias por ahí, pero como cuáles serían como muy concretas, pues. Ah, edificaciones religiosas, Ok, hablemos de arquitectura, ¿no? sí, Ujú, ok, ¿qué más? Dentro de las edificaciones religiosas, o sea, dentro de la arquitectura, pues podemos decir las fachadas, ¿no? Pero dentro de los templos religiosos, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Puedes decir, pues es patrimonio, pues, ¿no? Materiales, ujú, cuadros, ándale, pinturas, ujú, fotografías, fotografías, muy bien, ujú, puede ser también como figuras de yeso, madera u otro tipo. esculturas, ujú, ujú.
Los frescos, por ejemplo, ¿no? O sea, que entrarían en el tipo de pintura. Todo esto, Sí, desde pinturas, fotografías, esculturas, frescos, sería patrimonio ya no arquitectónico, sino artístico, ¿no? ujú, Porque sí, hay, mira, ya entró Eduardo, porque hay, además de una relación por la cuestión religiosa, ahorita vamos a ver esta cuestión de patrimonio inmaterial o intangible, porque pues es una cuestión de la religión que se practica por lo menos en muchos países de América Latina o en muchos países de Occidente, ¿no? Toda la tradición judeocristiana, pero en ajá, términos estéticos, llamémosle así, este, um, este patrimonio pues es artístico, ¿no? O sea, hay unas cosas que se han hecho en el arte religioso, en el arte sacro, como se le dice, que han sido de trascendencia. Por ejemplo, hablemos la Capilla Sixtina, ¿no? sí, Que mucha gente va a Roma, va al Vaticano, pues obviamente por la cuestión de la fe que profesan, porque quieren conocer este lugar sagrado, ¿no? Lugar sagrado para quienes les pues, practican la religión, pero habrá otros que quizás visitarán Roma nada más porque quieren conocer los frescos, ¿no? Por el arte que implica, por la belleza de esta obra, que sin sí, duda es considerada pues, parte del patrimonio, ¿no? De la humanidad, pues, ¿no? Por lo artístico, o sea, por lo religioso, pero por lo artístico, ¿no? sí, Entonces, muy bien, dentro del patrimonio arquitectónico podemos encontrar el patrimonio artístico y en un templo, pues no solamente sería la fachada, la construcción, sino muchos objetos que existen dentro de este templo, ¿no? sí. Ok, muy bien. Eso a nivel, digamos, global. Por ejemplo, ya ahorita que está Eduardo también, ¿qué tipo de patrimonio material tangible podríamos identificar en nuestro país? O sea, de manera general, ¿qué cosas materiales hay en nuestro país que puedan ser consideradas patrimonio? Están como las ruinas, como principalmente, Ajá, dentro de lo que cabe lo que era Tenochtitlán, ajá. Vamos a las poner zonas arqueológicas, ujú, patrimonio nacional. Ahí dispensarán mis rayas porque apenas le estoy agarrando la onda. ujú, Pero, por ejemplo, mencionaste zonas arqueológicas, ¿cierto? sí, Mencionas Tenochtitlán, ¿no? ¿Qué otra por ahí, otra zona arqueológica que se acuerden, aparte de las ruinas de Tenochtitlán? pues en México hay varias edificaciones. Ujú, Está en el Centroamérica está Tenochtitlán, ujú, está Tajín en Veracruz, sí, Tulum en Quintana Roo, ujú, Casas Grandes en Chihuahua, ujú, Huachimontones en Jalisco, sí, este, el Michoacán está Tzintzuntzan, sí. ah, Eduardo Guanajuato, también quieren. Ajá, sí, Guanajuato. Ujú, dale. Guanajuato está, Chico Mostoc. sí, Ah, Dale, Eduardo. también, Yadira, ¿Eh? también están los cenotes allá en Yucatán. Ajá. Aunque, a ver, aquí tendría una pregunta. ¿Los cenotes serían patrimonio, sí, patrimonio material, patrimonio tangible, pero en muchos casos los cenotes no fueron, digamos, en algunos casos sí, en otros no fueron intervenidos por la mano del hombre, sino eh, natural. es una edificación
natural, o sea, ni siquiera es edificación, porque al hablar de edificación ya quiere decir que el hombre le metió mano, pues, ¿no? Edificó algo, ¿no? Es una cosa natural, ¿no? Que por pues, cuestiones ahí de la geografía se da, ¿no? Y que estos espacios en gran medida para los pueblos de mayas de aquellas épocas, pues eran lugares sagrados, ¿no? En donde hacían rituales, en donde hacían prácticas, y en algunos casos, pues sí, ponían algún tipo de altar, ponían algún tipo de objeto, dejaban algunos objetos como rituales, ¿no? Como ofrendas, pero en gran medida no eran intervenidos por la mano del hombre, ¿no? Entonces sí, Eduardo, sí podrían ser los cenotes como parte de un patrimonio tangible, ¿sí? Pero que es un patrimonio natural, que no fue hecho por la mano del hombre, pues, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Ok, las zonas arqueológicas, ¿no? Y que, pues, como bien dice Fabián, pues hay muchísimos en México, ¿no? Desde México Tenochtitlán, que está ahí en la Ciudad de México, ¿no? Si han tenido la oportunidad al lado de la Catedral Metropolitana, pues ahí están las ruinas de lo que fue la gran ciudad, la gran Tenochtitlán, pero saliendo de Ciudad de México, pues está Teotihuacán, a más o menos una hora, ¿no? La gran ciudad de mucho antes de la llegada de los españoles, que es en donde está la Calzada de los Muertos, la gran pirámide, que algunos arqueólogos dicen que no hay que llamarles pirámides, pero bueno, la gran construcción del Sol, ¿no? La pirámide del Sol, como se conoce, la pirámide de la Luna, ¿no? La Calzada de los Muertos, que si han tenido la oportunidad y si no, algún día dense la oportunidad de conocer, es impresionante conocer Teotihuacán. Decías Tajín, ¿no? Que también tiene un valor arquitectónico importante por esta famosa pirámide de los 360 nichos, que según esto, algunas interpretaciones representaba cada uno de los días. Mencionaste Tulum, pero por ahí también faltó Xcaret. Campeche. Y, ajá, bueno, ahorita en Campeche, pero en Quintana Roo y en Yucatán faltó donde está la Chichén pirámide de Itzá. Kukulcán, Chichén Itzá, ¿no? Que Sí, representa como los lugares del esplendor de la cultura maya. Y sobre todo, bueno, Kukulcán, la pirámide de Kukulcán, que para algunos historiadores y antropólogos y arqueólogos, pues es la misma deidad que Quetzalcóatl, ¿no? Que se representa de la misma manera, ¿no? Los mayas antes, y eso pues nos habla de la influencia que tuvieron los pueblos mesoamericanos unos sobre otros, en cuestiones religiosas, en cuestiones políticas, militares, pero la gran maravilla de esa pirámide, pues es que en determinado día, cuando si no mal recuerdo, es el solsticio de verano, la luz atraviesa una parte de la pirámide y dibuja bueno, visualiza lo que sería el cuerpo de esta serpiente hasta llegar a la parte de la plataforma de abajo en donde está construida la cabeza de Kukulcán, ¿no? Que es esta serpiente emplumada. Y que, o sea, pues para el momento, si para hoy, ¿no? 2000, los años 2000 y 2020 o sea, es impresionante, ¿no? La precisión, la arquitectura que hicieron, volvemos a decir, el tipo de trabajo que hay en esta piedra, ¿no? Digamos, las esculturas que había, ¿no? El trabajo de trabajar la piedra, ¿no? Pues es impresionante, pues imagínense, pues para la época, ¿no? Lo que significaba esta construcción. Entonces, pues por eso se vuelven llamativas, ¿no? En Campeche, pues también están otras edificaciones, por ahí también está el fuerte en el que supuestamente el primero que construyeron los españoles cuando llegaron a estas tierras, ¿no? En Yucatán, en Chiapas, pues hay otras más, ¿no? Palenque, por ejemplo, ¿no? En, en Tabasco, pues la cuna de la cultura olmeca, ¿no? Se recordarán estas construcciones de estas grandes cabezas.
En Oaxaca, pues tenemos también otros en Zacatecas, o sea, mencionabas también por ahí en Jalisco, Teuchitlán, ¿no? Una Guachimontones. característica, los guachimontones, que están en Sí, este pueblo que se llama Teuchitlán, que una de sus características es que estas edificaciones tienen su base circular, ¿no? Y por lo menos en lo que se conoce en los pueblos mesoamericanos, no había ninguna civilización que hubiera construido sus pirámides o sus construcciones con base circular, ¿no? Hay una parecida en Ciudad de México, que ahorita se me olvida, Cuicuilco, pero no era su base, la base no era de manera circular, ¿no? La base era cuadrangular y ya las demás montículos pues sí estaban hechos eh, a base de círculos, pues, pero que desde su plataforma principal, la base, estuviera construida de manera circular, pues no lo había. Y si nos revisamos un poquitín, pues la arquitectura mundial, pocas construcciones están o han sido realizadas de manera circular. Es más, hasta ahora piensen, ¿no? O sea, qué edificaciones recuerdan que su base sea circular por el grado de dificultad que implica, ¿no? Arquitectónicamente darle una fortaleza a las bases para que se pueda sostener una edificación. Y además no edificaciones pequeñas, ¿verdad? Entonces es sorprendente el patrimonio arquitectónico, ¿no? Prehispánico que hay en este país, ¿no? Pero igualmente podríamos decir, ok, no nada más es lo arquitectónico, no nada más son las construcciones, ¿no? O sea que eso es obviamente lo que más nos llama la atención cuando lo vemos, ¿no? O sea, o cuando tenemos la oportunidad de ir a estos lugares, ¿no? Lo primero que llama la atención, pues es como al paso de los años, pues estas ruinas, como se les llama, este, pues sí, algunas todavía conservan su fortaleza, algunas están medio derruidas, pero al paso de los años ahí siguen fuertes, ¿no? Luego, a veces algunos decimos cómo es posible que hoy en día, con más tecnología, con más técnica, con profesionistas, ¿no? Con ingenieros, con arquitectos, pues construyan casas que en 2, 3 años ya se están cayendo, pues, ¿no? O sea, y que han pasado los años y uno ve estas construcciones y ahí se mantienen en pie y en gran medida si están en ruinas es porque abandonaron sus pobladores estos lugares o porque con la llegada de los españoles pues se dejaron en desuso, ¿no? Pero digo, eso es obviamente una hipótesis, bueno, ni siquiera es una hipótesis, es simplemente un planteamiento. Estoy seguro que si no se hubieran dejado de utilizar estas construcciones, pues estoy seguro que hasta la fecha las veríamos en pie, pues, ¿no? O sea, ya no se utiliza porque ya nadie les da ese uso, pues, ¿no? Pero uno ve esas construcciones y siguen siendo súper sólidas, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no solamente por mi interés como historiador, sino un poquitín porque me gusta viajar. No conozco todas, la verdad, porque espero algún día poder conocer todas las eh, zonas arqueológicas del país, pero sí conozco varias, ¿no? Casi las que les mencioné las conozco, ¿no? Este, pero platíquenme, si han tenido la oportunidad de ir a estas zonas, ¿qué otras cosas más llaman la atención? ¿Qué otras cosas recuerdan que puedan llamar la atención? a mí en lo particular, cuando voy a este tipo de zonas, lo que más me llama la atención es como su contexto natural en el que vivían y cómo se adaptaban a este tipo, también sus prácticas, su historia, este, cómo vivían en aquel entonces o cómo surgió esa nueva población. Es algo de mí que me gusta conocer en ese tipo de situaciones. Muy bien, gracias Fabián. Eduardo. Sí, bueno, yo cuando viajé lo que mostraban era más la cultura, los materiales que usaban, pues Mm, era lo que mostraban
y también las zonas arqueológicas, pues, Ujú, un recorrido. ujú. Entonces, pues podemos encontrar en lo que dice Fabián, pues, como este contexto natural, ¿no? O sea, eh, el tipo de relación que generalmente los pueblos mesoamericanos establecían con la naturaleza, ¿no? No quiere decir que fueran unos ecologistas como hoy en día los conocemos, pero sí tenían una, dentro de su cosmovisión, ¿no? Entonces, es decir, con su visión del mundo y su visión religiosa del mundo, los pueblos prehispánicos, casi en su mayoría, tienen una relación muy cercana con la naturaleza, ¿no? De una relación de respeto con la naturaleza, pues, ¿no? Entonces, aquí sí podemos ya no solamente hablar de patrimonio arquitectónico, sino eso, de patrimonio natural, pues, ¿sí? Mencionaba Eduardo la cuestión de los cenotes, pero también yo les mencionaba la pirámide esta de Coculcán que tiene una relación con la astronomía, ¿no? Es decir, muchas de las construcciones, sobre todo de los mayas, estaban orientadas, o sea, había un trabajo de observación de los astros, de los movimientos de la Tierra y del movimiento del Sol y de la Luna, y por eso, de manera tan precisa, lograban construir las edificaciones para que la luz pasara el día exacto en el que tenía que pasar e iluminara esa escalinata, ¿no? Es decir, ahí hay un trabajo matemático, hay un trabajo de observación, hay un trabajo, pues ahora sí que de astrofísica, ¿no? No en términos de la astrofísica que hoy conocemos, con telescopios y todo esto que nos hablan del descubrimiento de nuevos planetas, pero obviamente en su momento sí, de una observación muy detallada y muy puntual de la cultura maya. De hecho, ellos construyeron observatorios pues ahora sí que, como hoy en día la NASA tiene, ¿no? Obviamente no, pues no tenían los telescopios que la tecnología tiene, pero ellos construyeron montículos, pirámides, por así decirlo, construcciones exclusivas para observar, ¿no? Para observar los astros. Es decir, hay un patrimonio en términos de conocimiento matemático, científico, de los astros, de lo increíble, pues, ¿no? Que finalmente toma forma en una construcción, ¿no? Y eso ahí hay una relación con la naturaleza en términos de lo que nos dice Fabián, pues, ¿no? Otra cosa impresionante, por ejemplo, de México, Tenochtitlán, pues fue la idea de poder construir una ciudad sobre un lago, ¿no? Y que a pesar de construir la ciudad dentro del lago, pudieran aprovechar los recursos naturales, es decir, el agua, pues, ¿no? Hicieron unas canaletas para poder, digamos, hacer, o sea, trazaron la ciudad a manera de canaletas para que pudieran pequeñas embarcaciones navegar la ciudad, ¿no? Hicieron algunas zonas específicas para poder aprovechar la riqueza del lago, de la tierra, ¿no? De las partes en donde no había agua, pero que estaban pantanosas, la riqueza de esa tierra para poder sembrar ciertos productos, ¿no? Entonces, es lo que hoy, por ejemplo, conocemos todavía, lo que queda es Xochimilco, es lo último que queda, pero si han tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México y si no, pues cuando vayan, nada más vayan acompañados. Detrás de Palacio de Gobierno, de Palacio Federal, si uno se mete a esa zona, vamos a encontrar todavía esos pequeños canaletas, ¿no? O sea, toda esa zona todavía hay, y se siguen utilizando, ¿eh? Bueno, no como río, pues, pero son desagües actualmente. Y datan de la época del México prehispánico, pues, ¿no? O sea, datan de la época de la llegada de los españoles. Entonces, este, pues la durabilidad que tenían los materiales que utilizaban y su relación con el entorno, utilizar materiales cercanos, ya también para lo que decía Eduardo, pues nos habla de que más allá de que es el patrimonio físico y lo bonito, sino todo lo que hay, ¿no? Toda la otra parte interesante que hay, ¿no?
Pero yo quisiera agregar algunas cosas. Por ejemplo, en muchas zonas arqueológicas, pues están los famosos frescos también, ¿no? A estas culturas les gustaba dejar rastro, ¿no? De sus ideas, de la historia, del mundo, de la religión, a partir de dibujos, ¿no? Que hacían sobre las, llamémosle así, las paredes de estas edificaciones, ¿no? Que utilizaban otra vez pues, ciertos pigmentos, ciertas plantas para extraer colores y para hacer masillas, para hacer estos colores y para dibujarlos, o en algunos casos glifos, ¿no? Que no son más que inscripciones, en donde dejaban parte de su historia, ¿no? En sus lenguas, ¿no? Con su forma de escritura. Allí hay otro patrimonio increíble, ¿no? O sea, unos sistemas de escritura que tenían estas civilizaciones, ¿no? En el caso de los mayas, un sistema de escritura y un sistema matemático súper interesantísimo, ¿no? Recuerden, es de las primeras civilizaciones del mundo que le da valor al cero, ¿no? O sea que como unidad matemática, la unidad cero, pues, ¿no? Es algo, es un adelanto interesante. Entonces, hay un patrimonio escriturístico también en estas civilizaciones que después van a pasar a los famosos códices, ¿no? Que con su tipo de escritura, muchas veces combinada con los dibujos, pues cuando uno ve esos códices, o si han tenido la oportunidad de ver esos códices, pues yo he visto algunos, pero pues en museos, y he visto algunos, pues ya que los han replicado y los han publicado, pero pues para difusión cultural, que eso ya después será un tema interesantísimo del patrimonio cultural, esta cuestión de la difusión, pues es impresionante, ¿no? Entonces, es bellísimo en términos estéticos, pero también en esto que les digo, ¿no? O sea, un esfuerzo de estas civilizaciones por hacer un sistema de escritura, por hacer un sistema de dibujos en donde dejan plasmada su historia, ¿no? Entonces, estas construcciones pues también nos ofrecen eso, ¿no? Estos frescos, estas pinturas, estos murales, ¿no? En algunos casos estas pinturas rupestres, pero también estas glifos, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, el famoso juego de pelota, que si bien no es una pirámide, es una construcción especial, pues también, ¿no? El tipo de construcción, no todos los juegos de pelota son iguales, hay diferentes tamaños, ¿no? Algunos tienen ciertas características, pero la construcción aún así del juego de pelota es impresionante. Entonces también nos pasa el patrimonio, ¿no? No solamente como natural, como arquitectónico o histórico, sino también como podríamos llamarle un patrimonio que tiene que ver con lo físico, con lo deportivo, quizás hasta con el entretenimiento, ¿no? Obviamente el juego de pelota no es como el fútbol de hoy, que se reunían dos equipos y la gente los iba a ver nada más porque sí, ¿no? Tenía un sentido ritual pues era un ritual bastante fuerte, ¿no? A veces ciertos juegos de pelota era la cultura dominante contra algunos pueblos que habían conquistado y si llegaban a ganar los participantes del pueblo conquistado se obtenían su libertad, pero si no, pues los sacrificaban y pues hacían rituales con ello, ¿no? O en otros casos se hacían torneos, por así decirlo, y los mejores participantes pues buscaban ganar y ganar no era que les dieran un premio, sino ganar es que fueran sacrificados en honor a sus deidades, pues, ¿no? Entonces el juego de pelota era una cosa como muy, muy especial y por lo tanto lo hemos reflejado, pues en su construcción, ¿no? Pero como también les decía, pues además pues había un trabajo, por ejemplo, de alfarería, ¿no? Un trabajo también, por ejemplo, este, de escultura, ¿no? Muy, muy interesante, o sea, tan solo, pues si algún día o si han podido ir, y si no, qué lástima que pasó lo de la pandemia, pero hubiera sido genial, ir al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México,
donde vamos a encontrar una cantidad increíble de objetos, ¿no? De barro, de piedra, de cerámica, ¿no? Desde ollas, desde platos, desde vasijas, pero también algunas esculturas de sus deidades, ¿no? Que uno las ve y dice, qué gran trabajo, ¿no? O sea, es un trabajo muy preciso, muy milimétrico, ¿no? Si uno se admira por las grandes esculturas de la Grecia antigua o de la Roma antigua, que son a través de cincel y trabajar el mármol o la piedra y sacarles unas figuras bellísimas, muy realistas en muchos casos, ¿no? Pues también acá en nuestras tierras había grandes, llamémosle artistas, ¿no? Grandes escultores, quizás con otras técnicas, quizás con figuras no tan exactas al cuerpo humano, pero aún así muy bonitas, pues, ¿no? Ahí es en donde vamos a encontrar también parte este, de sus visiones religiosas, ¿no? Las figuras antropomorfas, como les llamamos, ¿no? Figuras humanas con cuerpo de animales, ¿no? Que era muy común en la cosmovisión, en la cosmovisión de prehispánica. Es más, al rato pasamos a otro tema que tenga que ver con esta influencia, pero por ejemplo, la idea que algunas personas todavía tienen de los dichosos nahuales, ¿no? De personas que pueden transformarse en ciertos animales, ¿sí? ¿Cierto? Lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, todo esto está presente en esta cosmovisión. Como les digo, no es que estemos queriendo decir que fue antes, la cosmovisión de antes de estos pueblos era mejor o no, sino era lo que pensaban, era su forma de entender el mundo, era su forma de entender la religión, y para algunos, o más bien para estos pueblos, pues se representaba en estas figurillas, ¿no? En estas esculturas, donde se entremezclaba esta cuestión de animales con cuerpos humanos o cuerpos de animales con rostros humanos, pues no, se conoce como estas figuras antropomorfas, ¿no? Este, pero también había y en algunos casos en estos espacios e inscripciones, también había eh, digamos, una literatura prehispánica, ¿no? Había grandes poetas, ¿no? El más famoso es Nezahualcóyotl, que dejó ahí algunas piezas, algunos cantares, algunas obras, ¿no? Entonces también hay un patrimonio escriturístico, ¿no? Entonces, como ven, quizás con sus diferencias, así como encontramos en un templo religioso que pues podríamos encontrar en Roma, como podríamos encontrar en Italia, en España o en México, ¿no? Este, también en nuestro país nada más, por la cultura mesoamericana, pues vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Un patrimonio arquitectónico por estas construcciones maravillosas que hablamos, un patrimonio artístico, desde esculturas, pinturas, este, eh, literatura, ¿sí? Y su relación también con el patrimonio, digamos, natural, ¿no? Que quizás aquí sí podemos ver una pequeña diferencia con ese patrimonio arquitectónico mundial, al menos en términos de la religiosidad, por lo menos del mundo cristiano. Hay un uso, hay un empleo mucho más pensado, ¿no? De los recursos naturales en los pueblos mesoamericanos y no lo vemos tan presente quizás en el patrimonio arquitectónico religioso a nivel internacional, ¿no? Quizás esa sea una gran diferencia, ¿no? Ok, ahora, así pues a grandes rasgos, pues ¿qué encontramos en nuestro estado? ¿Qué encontramos en el patrimonio de nuestro estado? Pues, ¿no? ¿Qué habrá aquí en el estado que sea como interesante en términos de patrimonio? Mm,
lo podía hacer su comida, tanto como sus festividades. Ok, no sé qué pasó en la pizarra que ya no me deja escribir, pero sí, la gastronomía y las festividades, ahí está. Patrimonio de nuestra región o de nuestro estado, ¿sí? Mencionas la gastronomía, ¿sí? Y después mencionas las fiestas, ¿sí? Por ejemplo, en gastronomía, ¿cuál sería como las, este, las- los alimentos que serían como clave, como parte de nuestro patrimonio? El mole. El mole, ese es Sí, como muy de la región. Ese es como más sí. nacional, ¿no? Pues está el mole, las corundas, Ok, las carnitas, las carnitas, ¿no? los uchepos, Chepos. el atole blanco, creo. Ándale, por ejemplo, de lo que fuiste diciendo, o sea, de la región, pues a lo mejor las carnitas, pues sí, sea ya mucha influencia de la llegada de los españoles, pero por ejemplo los uchepos, las corundas, que sí son como alimentos un poquito más de origen prehispánico, ¿no? Los atoles, que también era una práctica muy común en los pueblos prehispánicos, ¿no? Hacer bebidas a partir del maíz, porque el maíz es uno de los alimentos clave de las poblaciones mesoamericanas, ¿no? ¿Qué otro alimento clave es de las poblaciones mesoamericanas, aparte del maíz, pues? Son tres, casi la dieta del mesoamericano eran tres básicos: el maíz, les voy a El ayudar, frijol, el frijol y el ándale, arroz. el frijol, no, el arroz no es un alimento típico mesoamericano. De hecho, es más bien oriental. Ah, ok. Y el chile, ¿sí? La dieta mesoamericana está compuesta básicamente por eh, pues sí, estos tres alimentos, ¿no? De hecho, lo vamos a encontrar en prácticamente toda la gastronomía de Mesoamérica, poco hacia el norte, pero en toda la gastronomía en México, maíz, pues, ¿no? De diferentes formas, que si enchiladas, que si tortillas, que si gorditas, que si corundas, que si tamales, que si uchepos, o sea, el maíz está presente en prácticamente toda la gastronomía, el atoles, ¿no? Sí. Este, bebidas, un montón de bebidas hechas a base de maíz, ¿no? El frijol, pues de hecho, pues diferentes formas de frijol, pero pues el frijol es uno de los alimentos más recurrentes de la gastronomía nacional, ¿no? Y el chile, ¿no? Otra cosa que distingue no solamente al México contemporáneo, sino a los pueblos mesoamericanos es el uso y los diferentes tipos de chile que hay en nuestro país. Igual habrá otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, las calabazas, el maguey, ¿no? Cierto tipo de plantas que se utilizaban, ¿no? Los quiotes, un sinfín de plantas que se utilizaban para los alimentos, ¿no? Y muchas veces las personas pensamos que, por ejemplo, alimentos que pues ya tienen mucho rato que utilizamos o que nosotros históricamente creemos que son mexicanos, pero que en realidad no lo son. Por ejemplo, aquí en Michoacán se consume mucho la dichosa papa tarasca, ¿no? Si la han conocido, ¿no? Y la asocian con el México prehispánico, pero la papa no es un alimento de origen prehispánico, pues, ¿no? La papa se da con la llegada de los españoles. Sin embargo, bueno, después ciertos alimentos se van a adaptar, por eso yo decía lo del mole. El mole más bien es como una comida más del México colonial, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden una cosa,
aunque sí se consumía carne, los antiguos mexicanos, el consumo de carne no era tan común, pues. O sea, la dieta digamos, de la regularidad de los mexicanos, de esos mexicanos, pues era verduras, frutas, ¿no? Y de vez en cuando había algún tipo de celebración masiva, pues sí se consumía cierto tipo de carne, sobre todo de ciertas aves, ¿no? Por ejemplo, el guajolote, que sí es un ave que se consumía más o menos, ¿no? Cierto tipo de cerdos, ¿no? Pues no existía el ganado vacuno, entonces la carne de res poco se consumía, ni tampoco la carne de cerdo, ¿eh? No crean que era como algo que se consumía mucho, más bien eran con la llegada de los españoles, era muy poco la carne de cerdo. Cierto tipo de pescados, eso sí se consumía. Cierto tipo, por ejemplo, más bien como de jabalís, más que de cerdos, pues bueno, en el norte ya en Estados Unidos se consumía mucho la carne de búfalos, ¿no? Era muy común, pues, ¿no? Eh, como les digo, cierto tipo de aves, cierto tipo, bueno, serpientes, ¿no? Cierto tipo de animales de estos rastreros. Los tlacuaches. Los tlacuaches, también se consumía, por ejemplo, cierto tipo de gusanos, ¿no? Larvas, ¿no? Hormigas, los huevos de las hormigas, ¿no? Esos eran alimentos que de hecho hoy en día en muchos proyectos culinarios contemporáneos están retomando este tipo de alimentos, ¿no? El gusano de maguey, las larvas de ciertos insectos, ¿no? El chapulín. El chapulín, ¿no? Los chapulines que se sigue consumiendo mucho, por ejemplo, en Oaxaca. De eso yo no lo conocía, no sé si ustedes lo habían escuchado hablar, pero cuando empecé a hacer un poquito de investigación en los pueblos de la meseta purépecha, de acá para la cañada de los 11 pueblos, me decían que hay una comida que ellos hacen, pero con los panales de las hormigas, ¿no? Con esos panales hacen un tipo de comida que la combinan con una salsa y dicen que es riquísima. A mí no me ha tocado probarla, pero me llamó mucho la atención y me dijeron que esa sí era una comida como de origen, o sea, de antes, ¿no? Y hoy en día, pues muchas de esas comidas se volvieron como gourmet, ¿verdad? O sea, le dan como toque, ¿no? Los chapulines en los grandes restaurantes finos de México son así como un platillo gourmet, un platillo exótico, ¿no? Este, pero eso pues era antes lo que se consumía, ¿no? Ok, ya con la llegada de los españoles, ahí sí, pues ya con la introducción del ganado bovino, con la introducción de más tipo de animales domesticados, ¿no? Los pollos, las gallinas, etcétera, consumir leche, vacuna, ¿no? Pues fue, Las, por un lado, perdón, adelante, Fabián. las cabras también son europeas o de Sí, aquí. bueno, hay un tipo de cabra que sí se daba sobre todo en el norte y en ciertas áreas, pero no era un alimento muy común de acá. Y más bien el ganado, por ejemplo, los borregos y todo esto, cabras, en realidad también es con la llegada de los españoles que se empieza a explotar. Aunque, por ejemplo, ahí sí hay un tipo de borrego, de raza de borrego que sí existía y que sobre todo en Hidalgo se consumía, pero pues no era tan común, pues, ¿no? O sea, el consumo de carne sí existía, sí se daba, pero no es que fuera así la dieta o sea, la carne no era como el, 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 el punto medular de la dieta de los antiguos mexicanos, ¿no? Es más, ni de las grandes autoridades, pues, ¿no? Casi siempre se consumía para eventos especiales, algún ritual, alguna ceremonia. Y efectivamente en algunos, no todos los pueblos, que esa es una de los grandes mitos que hay, ¿no? De que los mexicanos o los antiguos mexicanos comían carne humana, ¿no? Entonces, en realidad era muy raro y muchas veces era nada más para grupos selectos, religiosos, chamanes, etcétera, ¿no? Pero no es que los antiguos mexicanos anduvieran así comiéndose a otros seres humanos, ¿no? Sí hay tribus, y no necesariamente de América, pero sí hay tribus que su dieta pues era
comerse a los enemigos que cazaban, ¿no? Pero por lo menos no fue una práctica súper común en el México prehispánico, ¿no? Entonces sí, sí había este consumo, pero no tan grande, igual de bebidas alcohólicas, ¿no? El pozol, los primeros mezcales que se utilizaban o que se empleaban, ¿no? El posh, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? El pulque, ¿no? En el centro del país. Entonces, toda esta, digamos, como gastronomía, llamémosle más prehispánica, que algo de esa gastronomía todavía se conserva, digamos, a esa sí le podríamos llamar como alimentos prehispánicos, pues, ¿no? Eh, los que mencionaban por ahí, ¿no? Tamales, atole, estas bebidas, etcétera. Pero en realidad esta riqueza gastronómica que tenemos como cocina mexicana y que ahí sí bueno, es la mezcla, ¿no? Eh, de esta gastronomía antigua, pero esa gastronomía hoy tan rica que tenemos es en realidad con la llegada de los españoles. Ahí sí, por ejemplo, la introducción de ciertas semillas, la introducción de ciertos animales, además, pues, ¿no? Otras verduras que no se conocían tanto acá, pues, ¿no? La introducción, por ejemplo, de ciertos brebajes o de ciertas formas de preparación, ¿no? Recordemos que también la cocina prehispánica, pues sí cocinaba, o sea, sí, no comían las cosas crudas, pero tenían sí, sus formas de cohesión de los alimentos, ¿no? Que generalmente era hacer un hoyo en la tierra y hervir o calentar las cosas en hornos de piedra, ¿no? O tapaban, por ejemplo, eh, estas cosas, ¿no? Estas comidas, ¿no? Y así es como las preparaban, ¿no? O los dichosos hornos de piedra, que esos pues más o menos sí existían y por ahí todavía siguen existiendo en algunos pueblos. Pero con la llegada de los españoles, pues se vino esta cuestión de las cocinas, ¿no? De un tipo de forma de cocinar diferente, ¿no? Y con ellos empieza a dar esta riqueza gastronómica, ¿no? El mole, el pozole, pues por ejemplo, las birrias, ¿no? Los diferentes tipos de birrias, los diferentes tipos de guisados, las barbacoas, ¿no? Toda esa gastronomía que hoy a veces decimos, no, sí es súper antiguo, en realidad viene de esa época que sí, pues ya más de 500 años, pero es esa mezcla de los alimentos típicos de los pueblos originarios con esta otra fusión, ¿no? Y aquí a veces también se nos olvida algo, sobre todo en términos históricos, que cuando llegaron los españoles, muchos de ellos ya traían también otro tipo de prácticas, ¿no? Traían otro tipo eh, de hábitos alimenticios, porque si recordamos, España durante mucho tiempo estuvo dominada por los árabes, ¿no? La invasión mora. Entonces, en esa invasión mora, muchas de las prácticas y de las formas de entender la vida estuvieron influenciadas por los árabes, ¿no? Por eso muchas comidas, por eso muchas palabras, por eso muchos nombres, si los rastreamos, en realidad no tienen origen en la España medieval ni en la España europea, sino tienen origen en Medio Oriente. Un ejemplo es Guadalajara. El nombre de Guadalajara no es un nombre de origen español netamente, es un nombre de origen árabe, que significa tierra entre dos ríos. Y por eso, si uno empieza a rastrear un poquitín los orígenes de su familia o los rasgos que vemos de nosotros, ¿no? A lo mejor los míos no tanto, pero de algunos más sí. Pues cuando uno los ve y ve las fotos de las personas de Medio Oriente, dices, güey, este parece árabe, cabrón. Pues es por eso, ¿no? Porque hay esa otra raíz de la que poco se ha hablado del mundo árabe, ¿no? Asimismo, de la que se ha investigado un poquito más, la dichosa tercera raíz, ¿no? Que es, o sea, los pueblos, México
prehispánico, ¿no? Los españoles, pero la otra la influencia de África, ¿no? De los pueblos africanos, en cuanto a religión, en cuanto a cosmovisión del mundo, en cuanto a alimentación, en cuanto a prácticas, ¿no? Y sobre todo hoy en día que vivimos en una situación en donde hay mucha discriminación, sobre todo en Estados Unidos hacia las comunidades africanas, pero también en México hay mucha discriminación, ¿no? Sin embargo, aunque, digamos, haya ciertos lugares en donde sí es más común ver este fenotipo más asociado a estos rasgos africanos, ¿no? El cabello rizado, el color de piel muy moreno, ¿no? Muy oscuro. Yo lo estoy diciendo sin ningún tipo de discriminación porque pues yo sí tengo raíces africanas y yo lo reconozco y yo no tengo problema con eso, pero pues sí, hay un tipo de piel más oscuro, ¿no? Cabello más rizado, ciertas características físicas que se asocian más como con el fenotipo africano, la nariz más ancha, ¿no? Pero esa raíz no nada más tiene que ver con nuestros rasgos físicos, ¿no? Sino también con ciertas prácticas, con ciertos alimentos, ¿no? Con cierta forma de pensar. Entonces, cuando hablamos ya de esta cultura mexicana, porque ya podemos hablar de México, todavía ni siquiera con la llegada de los españoles, ya podemos hablar de México cuando empiezan estos movimientos independentistas, que al rato en otras clases quizás podamos tocar ese tema, pero cuando ya podemos hablar de México como país en realidad, ¿sí? Pues eso ya va a ser casi en el siglo XIX, pero aquí en estas cosas que yo les estoy platicando, vamos a encontrar como realmente el origen de lo que somos actualmente, ¿sí? O sea, no podemos negar que sí hay pueblos originarios todavía en donde hubo muy poco mestizaje y que la gran mayoría de las personas todavía su raíz étnica, lingüística y, o sea, hacer casi hasta estudios de ADN, etcétera, pues sí, muy pocos se mestizaron, pues es casi imposible encontrar a gente totalmente pura, ¿no? O sea, quizás sí haya 2 o 3 pueblos en México todavía, en donde no hubo para nada o casi no hubo contacto con españoles, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, a Chiapas, con ciertas poblaciones que están muy metidas en la selva lacandona, que casi no hay contacto, no tuvieron contacto con los conquistadores o con los pobladores españoles mestizos, y por lo tanto ahí sí podemos hablar de gente casi pura, ¿no? O sea, de su raza. Pero en general, casi todos los mexicanos, pues somos mestizos, pues, ¿no? O sea, sí hay muchos pueblos originarios, sí, claro, pero la gran mayoría somos mestizos, ¿no? Y tenemos, aunque algunos no lo quieran reconocer, pues tenemos las 4 raíces, pues, ¿no? O sea, la raíz prehispánica, ¿no? La raíz española, con la raíz española, la raíz árabe, ¿no? Y la raíz africana, pues, o sea, esas 4 raíces, pues son las que nos distinguen, ¿no? Ahora, hay también investigación que ha mostrado cómo, por ejemplo, también hubo el contacto con ciertas civilizaciones orientales, sobre todo con las Filipinas, ¿no? Y por eso podemos ver que en ciertos estados o en ciertos lugares, pues también hay algunas características de estas poblaciones, ¿no? Los ojos rasgados, el tipo de tez, ¿no? O también ciertas prácticas que están muy asociadas a las culturas orientales. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí yo de hecho hoy quería hacer un poquitín la clase más corta porque les voy a dejar una actividad. Quería nada más hablar de lo que es el patrimonio tangible, el patrimonio material, ¿no? O sea, las cosas que nosotros identificamos en términos concretos, que tienen que ver
con las edificaciones que tienen que ver, con las construcciones que tienen que ver, con lo que nos rodea, ¿no? Y podemos entonces identificar a este patrimonio material natural, ¿sí? Que es lo que el hombre no ha hecho, pero que le ha dado un valor tan importante a ese entorno natural y que lo vuelve parte de su patrimonio, ¿no? Y este patrimonio tangible material, que es todo lo que el hombre ha construido o que ya lleva la intervención de la mano del hombre, ¿no? Como las edificaciones, las fachadas, las pinturas, las esculturas, etcétera, ¿no? Hablamos un poquitín del patrimonio gastronómico, que está, para algunos está en los dos patrimonios, tanto inmaterial como material, porque material, pues, en la comida, pero también un poco inmaterial porque son las recetas, ¿no? Y que de hecho hay muchos trabajos que han intentado eso, rescatar las recetas antiguas, porque muchas se han perdido, pues, ¿no? Porque las señoras de antes, y quizás a lo mejor con ustedes todavía suceda, no sé si sus mamás o sus abuelas, ¿no? La clásica, cuando le preguntas cómo prepara algo, te dice, no, pues una pizca de esto y una pizca de aquello y no sé qué, pero nunca te dice realmente los dichosos secretos de la cocina, pues, ¿no? Y muchas señoras de estas, pues se van a la tumba, lamentablemente, y se llevan los secretos de cómo preparaban, pues ciertos manjares que nos gustan, ¿no? O la clásica, pues cuando te dices, bueno, pues una pizca, pero pues, ¿qué es una pizca? Pues, ¿no? O sea, ¿cuántos milímetros son? No, nada más es, no, pues una pizca de esto. Entonces, han existido esfuerzos por rescatar, en recetarios, ¿no? La forma en la que preparaban ciertos alimentos, porque pues se han perdido, ¿no? Y llegamos a esta cuestión de la gastronomía, no solamente porque sea algo delicioso y por lo que nos gusta, por lo que veo a todos, ¿no? La comida nacional, sino porque desde hace años la cocina mexicana ha sido declarada patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea, la cocina mexicana es muy valorada a nivel mundial, ¿no? Es muy valorada por su riqueza, ¿no? Por la cantidad de ingredientes, de especies que se utilizan, por su sabor, ¿no? Por su ingenio también. Y eso básicamente tiene que ver por esto que les decía, por la combinación de cosas. Muy bien, Fabián, adelante. También, ahorita que menciona eso de que México es reconocido por eso, también por las comidas picantes. O sea, Sí, claro. para un extranjero dices que eres mexicano y ya lo asocian con comida picante literalmente. Entonces ya piensan que puedes como sobrevivir a cualquier picor, pero pues no todos aquí en México sobreviven a eso. No, claro, imagínate, te vas acá para Yucatán y te dan ¿cómo se llama el amarillo? Este, se me olvidó ahorita el nombre del chile, ese súper picoso que se da mucho para allá, para Yucatán, anaranjado o amarillo. Que es Como el habanero. el habanero, que es súper común allá. Digo, a mí sí me gusta y lo he probado y sí, sí pica muchísimo, pero pues le pones poquito y sabe bueno, ¿no? Pero sí, 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 es una característica que sobre todo en el último siglo pasado, siglo que llevamos en estos años, pues se ha vuelto súper distintivo de la comida mexicana, ¿no? O sea, no puede existir comida mexicana si no tiene un chile, una salsa, ¿no? Y de repente, pues es como ya casi un lugar común, ¿no? Que todos los mexicanos comemos chile picoso, pero pues en realidad no todos, ¿no? A mí sí me gusta que las cosas piquen, ¿no? Pero pues sí hay de salsas picosas a salsas picosas, unas que son incomibles, pues, ¿no? Las dichosas tortas ahogadas también, ¿no? Que es una cuestión ahí muy distintiva. Pero a lo que voy con esto, gracias por tu aportación, Fabián, es que precisamente todos esos elementos distinguen a la cocina mexicana, pero a veces creemos que tiene que ver o que eso nos representa desde antes, ¿no? Decir, no, sí, la comida prehispánica. Yo he escuchado mucha gente, no, sí, la comida prehispánica como el mole y así.
¿no? O sea, el mole no es una comida prehispánica. El mole es una comida sí ya colonial, ¿no? De entrada porque pues ese tipo de comida no se acostumbraba en el México prehispánico, pues, ¿no? No, sí, las barbacoas, no sé qué, la birria como comida prehispánica. No, la birria no es una comida prehispánica, pues, ¿no? O sea, sí, colonial, eso sí, sí, tiene muchos años, ¿no? Y entonces hay que, sobre todo nosotros que nos interesa, o que sí estamos interesados en la cultura o estamos interesados en los estudios sociales, en comprender nuestra región, sobre todo ustedes que lo hacen desde la cuestión de la gestión urbana y rural, entender que esta cuestión patrimonial, tan solo nada más por el lado gastronómico, es importantísima, es algo que puede ayudarnos a desarrollarnos como sociedad. Pues no podemos cometer ese tipo de pifias o ese tipo de errores, ¿no? O sea, sí, claro, la cocina que hoy llamamos mexicana no puede existir sin los alimentos prehispánicos y sin las recetas prehispánicas y sin la visión prehispánica. Pero la cocina mexicana es una fusión con la cocina europea, árabe y en menor medida, pero también presente con la cocina eh, africana y algo por ahí de elementos orientales, ¿no? Y que después, por el paso del tiempo, va a adquirir también su propio estilo y sus propias formas, ¿no? O sea, hoy en día, pues hay muchas, lo que le llaman la dichosa cocina fusión, ¿no? Hay muchas cosas que en realidad ni siquiera son tan mexicanas, pues, ¿no? Que son fusiones. Por ejemplo, los dichosos, tacos al pastor, que son buenísimos y que son riquísimos, pues en realidad es más un tipo de alimento de origen árabe, ¿no? Y que llega precisamente a México a finales del siglo XIX, principios del XX, porque en esos años va a haber una migración muy importante de gente de países árabes, ¿no? De países de Medio Oriente, y que se traen sus prácticas culinarias, ¿no? Entonces, de repente a veces también se asocia, no, sí, el taco árabe es antiguo, viejísimo, no sé qué onda. En realidad no es tan antiguo como se piensa, y en realidad ni siquiera es tan mexicano como se piensa, ¿no? Es una evolución de una comida que se llama falafel, ¿no? Y que de hecho en Puebla, si han tenido la oportunidad de ir, están los dichosos tacos árabes, ¿no? Que son, pues, que es un taco al pastor, nada más que es con una tortilla de harina un poco más gruesa y con un poco de preparación diferente a la carne, pues casi es el mismo tipo de condimentos. Y el chiste de este tipo de alimento es que se pone sobre un tipo de, llamémosle, fogón, que es muy común utilizado en los pueblos árabes, ¿no? El famoso trompo, ¿no? Que, por ejemplo, en el norte a los tacos de pastor le llaman tacos de trompo, ¿no? Entonces, eso tan solo, aunque parezca una cosa como muy coloquial, ¿no? O muy básica. O sea, hoy en día uno va a cualquier población de México y hay tacos al pastor, ¿no? En todos lados, ¿no? Y, oh, sí, los tacos al pastor mexicano, no sé qué. En realidad ni siquiera es tan mexicano, ¿no? O ya es mexicano porque lo adoptamos, pues, ¿no? Es como, también hace rato estaba viendo una infografía en la mañana sobre los diferentes tipos de sushis que hay en nuestro país, ¿no? O sea, el sushi japonés es simplemente el huevo con el arroz, ¿no? Pero acá en México le ponemos chile, le ponemos aguacate, lo empanizamos, le ponemos, quién sabe, o sea, de todo le ponemos, ¿no? La pizza, ¿no? La pizza tradicional italiana, pues nada más es las salsas de tomate, perejil, albahaca, queso, y párale de contar, en algunos casos sí había embutidos, pero ya eran caras. De hecho, la pizza era un alimento para la gente pobre de Italia, para los marineros, ¿no? Y pues se hacía con quesos, con jitomate, con albahaca, porque era súper baratísimo, pues no hacer la masa, ponerle la salsa y pum, se acabó. Era como el itacate que le daban a los marineros o a los trabajadores del campo, ¿no? Como aquí en México, pues la tortilla, el chile y los frijolitos, órale, ¿no? Y eso era la pizza, pues, ¿no? Después Sí, sí evolucionó en algunos, en Italia, ¿no? Empezaron a agregarle algunos otros ingredientes, carne, mariscos, pero eso ya era para la élite, ¿sí?
Pero ya después, cuando se masifica, sobre todo en Estados Unidos, y que adquiere una importancia como alimento global por estas grandes cadenas de pizza, ¿no? Domino's, Pizza Hut, y popularizan este alimento, esta comida rápida a nivel mundial, le dan otro sentido. Y cuando en México se empieza a adoptar, que es más o menos a finales de los 70, principios de los 80, pues se le empieza a dar su toque. Y hoy en día encontramos pizzas con piña, pizzas a carne del pastor, pizzas con chile, pizzas con, o sea, la pizza Con mexicana chorizo. con chorizo, ¿no? Y de repente, como dices, Fabián, cuando llega un extranjero, yo tengo un par de amigos italianos, cuando llegan, dices, güey, ¿qué onda con esto, no? O sea, pero tiene que ver con esa diversificación, con este mundo global. Adelante, Fabián. Por ejemplo, el año pasado que tuve la oportunidad de ir a Colombia, Ajá. se nos ocurrió ir a un restaurantillo, entonces vendían pizza mexicana Uh-huh. y a nosotros se nos hizo muy curioso. Dije, pues bueno, hay que probar la pizza mexicana, a ver qué tal. Uh-huh. Tal cual era una pizza con salsa, queso y totopos. No manches, ¿en serio? Y así como de, este es un insulto, la verdad. Sí, o sea, a veces la percepción de otras culturas en el extranjero cambia diferente, o sea, pero se Claro. adoptan a lo de ellos, no a lo de Uh-huh. nosotros, la verdad. Uh-huh. Sí, se nos hizo muy extraño, la verdad. Uh-huh. Muy bien, acabas de decir otro concepto clave de nuestra clase, ¿no? La cultura, la percepción cultural, lo que entendemos por cultura, ¿no? Entonces, claro, uno, si se mueve de países, pues habrá una percepción cultural muy interesante, ¿no? Pero pues esa misma también está presente hasta dentro de nuestro mismo país, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar el día de mañana. Sí tenemos clase, ¿no? Sí, eso va a ser lo que vamos a tratar mañana, el patrimonio, pero inmaterial, pues, ¿no? Y aquí quiero que piensen, por ejemplo, ideas, ¿no? Quiero que piensen algunas ideas sobre, pues, qué es lo inmaterial, qué es el patrimonio no tangible, ¿no? Como qué cosas pueden ustedes considerar patrimonio tangible, material, ¿no? Igual pueden googlearlo, pueden buscarlo si tienen lecturas. Un poquito hemos hablado de algunas de ellas, pero quiero que vayamos más allá de la clásica religión, que pues eso pues es como muy común, ¿no? O sea, patrimonio cultural y material, pues las festividades religiosas, pues claro, ¿no? Pero qué más habrá, ¿no? Mañana vamos a trabajar un poco con eso. Entonces, para ir cerrando, pues como nos damos cuenta, el patrimonio cultural o el patrimonio tangible, el patrimonio material, pues a veces uno nada más piensa, ah, sí, no, las fachadas, ¿no? Pero hay muchas más cosas, ¿no? Y que se pueden relacionar, por lo menos aquí en la clase lo vimos desde las cuestiones naturales, ¿no? Cómo el respeto a los espacios o cómo los espacios naturales se construyen en un patrimonio para las sociedades o cómo el hábitat natural le proporciona los elementos necesarios a las sociedades para construir sus patrimonios. Por ejemplo, algo que se nos olvidó aquí de las edificaciones es el tipo de piedra, ¿no? O sea, Ah, sí. pensemos, por ejemplo, que las dichosas fachada, por ejemplo, del templo de Morelia, de la catedral principal, de la cantera rosada, pues ese no se da en todos lados, ¿no? O el barro negro de Oaxaca. Es decir, ahí mismo vemos esa relación con el entorno natural, ¿no? El tipo de material que se utiliza y el acabado que se le da, porque pues son cosas que distinguen a esos territorios, pues, ¿no? Lo mismo sucede, y eso sí lo vimos un poquitín más, con lo gastronómico, ¿no? Cómo el entorno natural influye en el tipo de alimentos que se consumían, que se consumen, y por eso se vuelven típicos de cierto lugar y por eso se vuelven patrimonio, pues el tequila, ¿no? Por el tipo de maguey, ¿no? Nada más se da en ciertos lugares. Hoy en día ya por la industrialización se puede extrapolar y
y de hecho se está haciendo, pero eso es lo que le daba ese sentido patrimonial, ¿no? Que ciertos productos, ciertos alimentos, ciertas cosas nada más se daban ahí, ¿no? En ciertos lugares. Entonces, de la misma forma es que quiero que piensen en este patrimonio inmaterial, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se les ocurren y que traigan esas ideas para mañana, ¿vale? Sí, Ok, está bien. ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok, bueno, pues entonces la dejamos aquí. Al rato a que se termine de pasar la sesión, la voy a subir a mi canal de YouTube y luego ahí por el grupo de Facebook se las paso para que igual la puedan revisar después con calma si algo quedó de duda. ¿Va? Perfecto. Ok, pues bueno, pues muchas